que comenzaron desde el día que Jesús fue tomado de los cielos. Imagínense cuánto tiempo va. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, dice así: el Espíritu dice claramente que en los postreros días estos, muchos o algunos, apostatarán de la fe. Esa es una señal, por lo que estamos viendo. Y el texto que más hemos considerado es 2 Timoteo 3, donde habla del carácter de los hombres postreros. Es decir, estos tiempos de apostasía, estos últimos tiempos, están caracterizados por una generación de hombres, en términos generales, que tendrían unas características muy especiales. Y ahí aparece la lista larga, ¿no? Comienzan por amadores de sí mismos, le dedicamos un domingo a todo eso. Amadores más de los deleites que de Dios, eso también ya lo consideramos. Impíos, intemperantes, crueles, avaros. Y hay una lista larga que Pablo también en la carta a los romanos nos amplía de cuáles son esas características y por qué, entendiéndolo como de una manera deductiva, por deducción, si los hombres de los últimos tiempos tendrían esas características, eso hace que los tiempos sean peligrosos. Es por eso que son peligrosos, por la clase de gente que viviría en esta última generación. Así es. Y la última generación que, como siempre también hemos dicho, que puede ser la que pueda ver al Señor Jesús venir en la nube del cielo. Esto yo siempre lo digo, pero es bueno que la iglesia entienda que sí, nos tocó, pero eso no quiere decir que vivir en los tiempos peligrosos el Señor no nos va a guardar. Él va a seguir siendo fiel. Tiempos peligrosos ha habido a lo largo de toda la tierra, hombres malos ha habido, muchos sobre toda la tierra. Un Hitler, un Domiciano, un Nerón, un Calígula, de todo lo que usted quiera, Mussolini, Nietzsche, todo lo que usted quiera, hombres malos, pero hombres malos individualizados ha existido a lo largo de la tierra, pero este tiempo se caracteriza por una generación de hombres malos. Esa es la característica principal de estos tiempos. Es toda una generación. Por eso son peligrosos. Representan un peligro en algún sentido para el cristiano, porque pues de alguna forma este tipo de personas atentarán contra tu fe. Procurarán con su estilo de vida, con su carácter y con su forma de creer contra tu fe. Son ladrones de fe. Y Pablo dice, evítalos, a estos evítalos. Pedro dice, guárdense de este tipo de personas. No hagamos mucho, no hagamos afinidad con ellos, porque de alguna manera este tipo de personas respecto a lo que tú eres debe haber una gran diferencia. Entre más oscuras las tinieblas, la luz debe brillar más también. Entonces no podemos hacer esa simbiosis con ellos, de tratar de identificarnos con ellos. Sí, hay que tener misericordia, la gran comisión todavía se va a tener que seguir predicando. El evangelio de la salvación se tiene que seguir predicando. Pero sí va a ser más fuerte esa diferencia, ese contraste entre la luz y las tinieblas. Y entre más oscuras sean las tinieblas, cualquier lucecita tiene que brillar. Y en eso estamos. Pero 2 domingos atrás vengo haciendo una pregunta.
se pregunta es esta: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿O cómo viviremos? O en el peor de los casos, sobreviviremos, que ya está mal, en medio de la peor generación que hay sobre la tierra. ¿Qué hay que hacer? Porque necesitamos hacer respuestas. ¿Qué necesitamos para vivir y sobre todo para seguir siendo victoriosos en medio de una generación que el mismo Jesús dijo que era maligna y perversa? ¿Qué hacemos para que haya fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Qué hacemos? Porque el problema es la fe para ellos. Y el problema es que si nosotros no tenemos fe, dice la Biblia, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible. Así que usted notará que si la fe es el elemento que nos tiene conectado con el Señor, el enemigo va a tratar de todas maneras con esta clase de gente atea, impía, arrancarnos, robarnos la fe. Porque el diablo es ladrón y homicida desde hace rato. Así que la iglesia debe estar alerta, la iglesia debe estar observando todo y utilizando el discernimiento, que es un don del Espíritu, para poderse dar cuenta uno cómo cuidar ese tesoro que el Señor ha puesto por el Espíritu en nuestros corazones. Y la respuesta a todas estas preguntas, ¿cómo viviremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacer para que no nos roben la fe? Es una sola: llenura del Espíritu Santo. Pablo lo llama plenitud del Espíritu Santo. Pablo dice ser guiado por el Espíritu. Si el Espíritu nos guía, podremos, porque vamos a tener dones a nuestro favor. Ahí está en 1 Corintios, todos los dones del Espíritu, para que nosotros podamos echar mano con herramientas que el Señor nos ha dado: discernimiento, sabiduría, poder, amor, dominio propio, templanza. Esos son dones del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es un testimonio, un estilo de vida consecuente con lo que creemos, con la fe que tenemos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros. Eso no significa que el diablo no nos va a atacar, antes, por el contrario. Mire la iglesia primitiva, llena, plena del poder del Espíritu. Y mire, ahí detrás estaban los escribas, los fariseos, ahí detrás estaba el mismo Satanás, hasta procurando sacar al Señor de la voluntad del Padre, cuando lo tentó. Eso lo va a hacer con nosotros también. Pero como dice la misma Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted cree eso, usted no va a sobrevivir, va a vivir a plenitud en medio de una generación maligna y perversa, agradando al Señor. Porque uno ve, lo que se ve hoy en día en el seno de la iglesia es terrible. La deserción tan terrible que hay en la iglesia. La gente que se está volviendo atrás. Y eso no solamente acá, que lo hemos visto. En todas las iglesias y en toda la tierra, Dios, yo digo, lo de la pandemia y todo esto, Dios, ¿qué está haciendo? Dios está definiendo a las personas. Hermano, yo no suelo usar los términos de profeta y de todo esto. De hecho, el profeta es alguien que habla de parte de Dios. No voy a hacer lo que se viene para el mundo y para la iglesia. Téngase, como dicen por ahí, téngase.
porque Dios va a zarandear. Dios habla de una hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Ahí entran cristianos y no cristianos. Dios va a zarandear a su pueblo de tal manera que el que no esté firme se va a ir a las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo, el que esté firme, Pablo que lo dice, sí. El que esté firme tiene que no caiga. Pues, hermano, es lo que va a venir. Una hora difícil. Estos son anticipos. Estos son principios de dolores. Esto, si se quiere, puede ser tribulación. Cuando entre la gran tribulación, bueno, algunos ya quieren irse para el cielo, bueno, que se vayan. Algunos están diciendo, cuando venga el anticristo y la gran tribulación, y están asustados. Ahí está dudando uno de su fe. ¿En qué están confiando? ¿Qué importa que Nerón esté sentado en el trono? ¿Qué importa que el anticristo venga? Si nos tocó, pues hermano, lo afrontamos. Ya Jesús venció en la cruz. Tenemos que asirnos de esa victoria en la cruz y también ser victoriosos nosotros. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Si yo puedo, si Él pudo, yo también puedo. Esto no tiene nada que ver con guerra espiritual, hay que hacerla igual. Nosotros vivimos en guerra siempre. El cristiano vive en guerra espiritual permanente. El diablo no duerme, el mal no duerme, los brujos están haciendo su trabajo, los de los satanistas lo están haciendo, y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Dormir. La iglesia tiene que estar alerta. Dice, no, ¿cómo que dice el apóstol? No durmamos. Como los que duermen, que de noche duermen, algo así. Hay una idea por ahí en la escritura de eso. Y otra para que el diablo no gane ventaja en nuestras vidas. El pecado, ojo con el pecado. De cualquier forma. El pecado es la única herramienta que tiene el enemigo para hacer caer a cualquiera. Entonces, el pecado. Entonces, la respuesta a todo esto es el Espíritu Santo. A propósito, yo esta mañana leí, y esto es importante decirlo, yo leí esta mañana Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 y 39, son 3 versículos. Esto ya ocurrió en una fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba en esa fiesta 7 días. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, todavía esa voz suena, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como digo yo, no como dice el otro, no, como dice la Escritura. Hay que creer como dice la Escritura. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Y él dijo cuáles eran esos ríos. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues en este tiempo aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, esto es importante decirlo, porque mientras yo estudiaba este tema, creo que el Espíritu Santo me mostró algo. La gente va a un lado, al otro lado, fulano de tal, fulana, todo lo que pueda, la gama es altísima. Si usted necesita el Espíritu Santo, usted no necesita ir a Pedro, a Juan, a Luis, a Carmen, a Marina, a Pilar, o sea, a cualquiera, o incluso cualquiera de nosotros que estamos aquí. Y eso es lo que la iglesia está haciendo hoy. Yendo incluso detrás de gente ungida, lo creo. La hay, porque el Espíritu Santo lo hace. Pero están yendo detrás de personas ungidas. Es lo más peligroso que hay.
Aquí la Escritura nos revela que si usted tiene sed, tiene que ir a Él. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Gloria a Dios por ese hermano y por esa hermana. Gloria a Dios, sí. ¿Por qué no? Es probable que en el ejercicio de los dones, esa persona sea la que ore por usted en una circunstancia que usted tenga, necesita consuelo, necesita liberación, necesita sanidad. Gloria a Dios, ahí están. O aquí estamos. Pero para ser lleno, para vivir la vida, usted necesita es ir a Jesús. Amén. Usted no necesita ir a Canadá, a Estados Unidos, a la 68, a la 63, a la 45, a la 28. Usted necesita una sola dirección. Se llama los pies de Jesús, como Marta y María, ¿se acuerdan? A los pies de Jesús. Él es el que tiene lo que usted necesita, unción. Y esa unción, que es el Espíritu Santo, la da Él directamente. Usted puede ir a su cuarto de oración, usted puede ir donde usted quiera y beba gratuitamente, como dice Isaías, de la fuente. No vaya a cisternas rotas, no vaya a sacos rotos. Y eso es lo que la gente está haciendo. Y eso para mí es el fracaso del cristiano. Porque van detrás de los hombres y no de Dios. Y yo digo, por muy ungido que es este, y yo en vez de ir a la fuente, voy por migajas. La gente se está haciendo con migajas. Yo me escuché a un hermano en estos días decir de los pordioseros cristianos, y habla de viviendo el estado espiritual de los cristianos en algunos casos. Habla de los anoréxicos cristianos, porque la persona que vive la vida así, sin ir a la fuente, la palabra y el espíritu, se están haciendo. ¿Cómo están alimentados? ¿Cómo quedan después de ir a fulano y a fulano y a fulano y no al Señor? Raquíticos. Quedan raquíticos espiritualmente hablando. Ojo con eso. Porque la gente correrá de aquí para allá. Sí, dice que asustada por el bramido del mar y de las olas, pero es porque no tienen confianza en Cristo. No están afirmados en la persona de Cristo. Porque están, si yo tengo hambre, me muevo a buscar qué como. Ese activismo cristiano, ¿qué fulano? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué el otro hermano? Pues gloria a Dios, hay un montón que uno puede escuchar, yo los escucho. Pero el que está lleno y está saciado, está tranquilo, está satisfecho. El que está lleno es el que puede darse cuenta qué es lo que hay alrededor. ¿Qué le ofrecen? El que está lleno, si le ofrecen, dice, no, ya estoy lleno, yo no quiero más. Eso es lo que yo digo cuando como, a menos que tenga gula o algo por el estilo. Pero hermano, lo único que llena es el Espíritu Santo. Lo único que llena es la palabra. Lo único que llena es el Padre o el Hijo. Tómelo como quiera. Usted sabrá qué parte de la Trinidad estará obrando en su vida para llenarlo, para satisfacerlo. Pero es el deseo del Padre de que su iglesia esté llena. Es pecado que la iglesia incluso ore por avivamiento. Está demostrando, está evidenciando que está seca, cuando la iglesia no debería estar seca. Esta palabra que yo les acabo de leer está como promesa. Está como promesa que se cumplió el día de Pentecostés cuando Pedro se paró y citó a Joel, capítulo 2, y dijo, esto que ustedes ven hoy aquí, cuando hubo Pentecostés, ahí los 120 y todo el asunto, dijo, ese día el Espíritu Santo vino con poder, descendió sobre su pueblo, sobre su iglesia, y se quedó.
Yo no tengo que estar invitando al Espíritu Santo. Él tiene su trono permanente sobre la iglesia. El Espíritu Santo yo no tengo que invitarlo a que venga, excepto que sea la primera vez que llegué y me convertí y le digo, sí, te necesito. Es que el Espíritu Santo es para vivir la vida cristiana. No es un adorno, tampoco es mi servidor, como lo pretenden tener ahora, que pueden hacer con él, entre comillas, lo que quieren. Lo invitan cuando quieren, lo llaman cuando quieren, lo ponen a hacer cosas dentro de la iglesia. No, el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. ¿Cómo le voy a decir a él lo que hay que hacer y cuándo tiene que venir? Y son mentiras que están rondando la iglesia hace rato. Si yo lo estoy invitando, entonces quiere decir que no está. Por deducción, ¿cierto? Quiere decir que no está. Quiero decir que no es él que está sentado en la silla. ¿Estoy haciendo yo o alguien más? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy delicado con eso, hay que ser muy delicado con el Espíritu Santo. Lo tratamos como un sirviente, como un servidor, como el que nos guíe. Sí, Jesús dijo, él lo guiará toda la verdad. El Espíritu Santo es lo que Jesús hizo cuando él estuvo con nosotros, cuando nos habló. Cuando él dijo, yo soy el buen pastor, ¿se acuerdan? La del rey. Y él va adelante. Cuando Jesús dijo eso, dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero él no va atrás. Él va adelante, indicándonos el camino, guardándonos del enemigo, oteando el ambiente, a ver, buscando los mejores pastos. Eso hizo Jesús. Y ahora que el Espíritu Santo guía, él cumple el mismo trabajo del Hijo. Él es el que guía. Él es el que muestra, el que guarda, el que reprende al enemigo. El que guarda la iglesia del Señor. Él es el que lo hace. Entonces hay que ser como él. Y sigue diciendo, por ejemplo, Juan también. Esto es importante, mira. Juan 14, 15, 18 y 23 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La oveja obedece. Pero uno ve por ahí chivos, cabras. Sí. El que no es dócil al Espíritu Santo entra en otra categoría. Es cizaña, no es trigo, es chivo, o oveja, o burro, o vaca, o serpiente, o caballo, pero no es oveja. O camaleo. O sí, de todo. Me quedo con lo de burro porque aplica más para mí. Y a veces somos o como el caballo o como el burro, me dice el profeta. No seas como el caballo o como el burro sin entendimiento, que si no lo agarran con el cabresto, no obedece. Pero la persona que es discípulo, es oveja, es dócil, y es dócil precisamente a la guía del Espíritu Santo. A eso es que hay que ser dócil, a la palabra. Por eso aquí dice, de una forma muy, el que guarda mis mandamientos, su palabra. Y yo rogaré, aquí está en forma de promesa, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que escuche, otro. Jesús lo era, el Padre también lo es, pero él dijo, como yo no voy a ir, voy a mandar otro. Es decir, el que reemplazó a Jesús en la tierra tiene las mismas características de él y hace exactamente lo mismo. Nos guía a toda verdad. Otro consolador
oiga esto, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué hay que estar invitando permanentemente al Espíritu Santo cuando Él tiene morada permanente en el medio de su iglesia? Pues saquémonos las mentiras de encima. Y habla del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero ustedes le conocerán, porque mora con vosotros. Oiga bien, estas dos expresiones, con y estará en. Hermano, eso significa, a ver si lo podemos ilustrar. El Espíritu Santo está en medio y dentro, llenando todo. ¿Se acuerdan del ejemplo que usamos del tabernáculo? La nube vino, llenó el templo y Moisés no podía entrar. Es que donde está lleno, usted estorba, yo estorbo. Cualquier cosa estorba. Y él dice aquí, en y en. Y aquí, el domingo pasado, al final, por algo que el hermano Heriberto dijo, yo me fui pensando, no voy a juzgar al hermano por lo que dijo, no. Si quiere, lo vuelvo a repetir. No hay problema, no lo voy a repetir. No hay problema porque en medio de las cosas que se dan, pero yo después que me fui para la casa y me puse a pensar en lo que se dijo, yo dije, alarma. ¿Qué fue lo que yo dije? Que dice la Escritura más bien, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que la iglesia, el cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Pablo. O lo digo de otra manera, eso es lo que dice Dios. Esa es la verdad revelada. Y la duda que quedó después de eso, de que cuando el hermano dijo que no creía eso, yo dije, esto es peligroso, ¿sabes? Ojo. Yo dije, esto es peligroso. Repito, respetando todo lo que el hermano haya dicho, pero oigan, cuando las cosas se dicen públicamente, allí es donde Satanás aprovecha para meter dudas, porque Satanás es experto en eso. Aquí hay una verdad revelada. ¿Qué tenemos que hacer? Creerla. Bueno, que el hermano tenga dudas, que el hermano no crea, bueno, había que ver. Pero a mí me corresponde decir que es cierto que la Escritura revela, que el apóstol Pablo lo dijo varias veces, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que Él mora dentro de nosotros. Y no, incluso, ¿dónde mora Él dentro de nosotros? En nuestro espíritu, regenerado, nacido de nuevo. La nueva criatura está diseñada para ser morada permanente del Espíritu Santo. Eso lo revela la Escritura. Si no fuera así, no entenderíamos la verdad. No, y no podríamos vivir. Y en estos tiempos peligrosos, peor, hermanos. Es decir, eso nos da a entender la gran necesidad que nosotros tenemos de vivir guiados por el Espíritu Santo. Es una gran necesidad. Así que, hermano, lo de la duda, yo digo que en el nombre de Jesús, nosotros no podemos darle cabida a esas dudas tan tremendas de que si el Espíritu Santo mora en nosotros, o somos templo del Espíritu Santo o no. ¿Me permites? Sí, claro. Es que nosotros sí somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí está habitando en nosotros, o lo estamos dejando afuera, o lo tenemos por ahí en un rinconcito, porque todavía tenemos mentiras, falsedades, por otros cuatro. Bueno, en ese sentido yo admito. Entonces, sí, pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él sí nos aclara todas las dudas que tenemos. Sí, claro. Entonces, Por los frutos los conoceremos. por sus frutos los conoceremos. La palabra de Dios dice en Efesios 2, que ahí dice, tú y yo fuimos sellados. Allá voy. Espíritu, como el Padre. Allá voy. Entonces, eso, ¿no? Eso que dijo la hermana es clave.
Y es clave porque no solamente define cómo debemos llevar nuestro estilo de vida, sino que el Espíritu Santo también nos está diciendo que somos propiedad de Dios. Así es. Hermano, mire, cuando eso se imprime en nuestra vida, es que somos propiedad de Dios. Y ese es el pensamiento que el apóstol Pablo quiere transmitir cuando dice de que no usemos el cuerpo para los vicios y la fornicación y todo esto, porque somos o ignoráis, por eso la pregunta, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Hermano, este es el momento cuando nosotros necesitamos afirmar esa verdad, porque es lo que nos va a permitir a nosotros vivir anclados y agarraditos de la mano del Señor. Entonces yo acepto la otra parte que el hermano dijo. El hermano dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? Lo tenemos allá en un rincón, lo tenemos ahí como una promesa que no se ha cumplido en mi vida. ¿Qué hacemos con él? Porque, hermano, a la larga es algo que nosotros tenemos que definir. ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Amén. ¿O qué hacemos con Dios? ¿O qué hacemos con Cristo? ¿Ah? ¿Qué frutos están ¿Qué frutos? ahí? Es donde ¿Cómo está. lo tenemos? Pero espera, lo que pasa es que una cosa es lo que tú sientes, otra cosa es la que tú ves y otra cosa es la que tú crees. Filipenses 1:6 el Señor dice que somos la obra que Él empezó. Entonces vamos en proceso de perfeccionamiento. Y el hecho de ser cristianos no nos hace perfectos, nos hace mejor que el resto, sí. Sí. Por eso Hay diferencia. algunas personas dicen, ay, es que ustedes los cristianos que se sienten Se creen. perfectos, se creen. Entonces yo digo, bueno, la gloria sea para Dios, porque si tú ves algo de perfección en mí, quiere decir que algo he cambiado. Pero el Señor dice en Filipenses 1:6 que soy la obra de sus manos y estoy en perfeccionamiento. Si tú sientes, Wagner, que falta algo en alguien, pues qué rico que tú lo tengas para que tú le puedas ayudar a ese alguien. Si a alguien le falta el gozo, yo me olvido por la persona. Si alguien tiene duda, Como para inspirar, ¿cierto? amén, ¿verdad? Pero yo no puedo obligarte y cogerte a golpes, porque es lo que ha pasado el cristiano, perdón, pastor, tú sabes que tantos años de estar luchando con el Señor hace que nos lleva celosos de su palabra. Celosos. Muy celosos. Excesivamente celosos de su palabra. Y entonces Él dice, es que eres imperfecto, amor, por eso viniste a mí. Por eso llegaste a mis pies. Y entonces yo, como el buen padre, estoy dándote lo mejor que tengo. A mi Hijo que murió por ti y a mi Santo Espíritu que te ayuda a renovar. Si ya estás lleno, si ya tienes todo, pues empieza a dar de lo que te di. Pero no puedes empezar a juzgar al cristiano que le hace falta, porque yo no sé ni siquiera si me hace falta. Porque hay diferentes niveles espirituales también. Y la viga en el ojo ajeno no me va a permitir, la viga en el mío no me permite ver las pequeñitas cosas las de los minucias. demás. Y el enemigo, en comentarios como ese que tú dijiste de la duda, hace que las zonas pequeñas te toman el gran brillo. Exacto. Así que el que esté firme, Que no caiga. que no caiga. Es decir, la verdad fundamental, lo que hay que establecer aquí es que hay una verdad fundamental. Ahora, miren, si de diseño se trata, el ser humano fue diseñado, lo normal para el ser humano según Dios, ¿qué es? ¿O qué era antes de la caída? Que fuéramos para alabanza de su gloria, ¿no es eso? ¿Y alguien iba a hacer alabanza de su gloria sin el Espíritu? ¿Se puede agradar a Dios sin el Espíritu? Ni antes de la caída, ni después de la caída. Esto es importantísimo, es vital para nosotros que lo es más, le voy a leer una escritura para que se dé cuenta de que nosotros fuimos diseñados exclusivamente por Dios. Y la obra de la redención de la cruz nos pone en el nivel como el Señor nos diseñó al principio. Miren lo que dice ahí Juan. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y ya está hablando del Espíritu Santo. Escuche, no los dejaré huérfanos. Sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Huérfanos. Él nos enseñará. Y huérfanos es sin padres.
y en este caso del Padre Celestial. Esto es tremendo, hermano. Y sigue, mire. Oiga, el que me ama, mi palabra guardará. Esto es una consecuencia lógica de que ama al Padre y es guiado por el Espíritu Santo. Lo mínimo que puede ocurrir es que ame a Dios. Y mi Padre le amará. Oiga, lea. Y vendremos la Trinidad completa. Y plural. Y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. ¿Somos templo del Espíritu Santo o no? Claro. Ahí está. Es claro. Lo que dice Apocalipsis 3, él está llamando a la puerta y el que lo recibe, él Y entrará y cenaré con él y él conmigo. Pero el que no quiere abrir la puerta, pues no quiere abrir. Mire, esto es un llamado a la comunión. Esto es un llamado a la comunión. O sea, Él nos ha diseñado con eso para morar dentro de nosotros. Esto es lo que yo digo que el Señor le reveló a la mujer samaritana y que todavía la iglesia no ha entendido. Ni aquí ni allá. Llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto significa lo mismo, que el Espíritu Santo viene y Él, desde ahí, desde ese templo, le podemos rendir culto, como dice el apóstol, racional, inteligente al Padre. Es decir, lo del lugar es para podernos congregar como pueblo, pero eso significa que si yo no estoy en este lugar, yo sigo siendo pueblo de Dios, sigo siendo hijo de Dios, sigo teniendo al Espíritu Santo, sigo teniendo todo lo que Dios me ofrece. Y así que la vida cristiana es muy sencilla, hermanos. No nos compliquemos la vida. La vida cristiana es demasiado sencilla. Tanto que la gente cree que así no es suficiente. Por eso creen que pueden ayudar a Dios y pueden agregarle a Dios. Es muy sencillo, hermano. Porque ya Jesús hizo la obra en la cruz, porque ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra. ¿Qué más necesita usted? Obedecer. Obedecer. Dejarse guiar. Y Pablo dice, ya lo leímos, 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El problema es si vivimos ignorando esta verdad. Y eso es lo que Pablo está preguntando. ¿O lo ignoran acaso? Que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ya se refiere al cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué más claro lo quiere? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El llamado es a la santidad. Claro, si mora el Espíritu Santo, Él hace santo todo lo que Él toca. Y si nos tocó a nosotros, por favor. Por eso es que dice, ese cuerpo santo no lo uses para cosas profanas. Eso ya es idolatría. Mire esta, 1 Corintios 6, 19 y 20. Estoy leyendo escrituralmente. Dice, porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Jesús. Y mire, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Que en realidad la morada del Espíritu Santo es el Espíritu nuestro. Tiene que haber algo ahí compatible para que se pueda dar eso. Él viene a morar es a nuestro espíritu, pero espíritu vivificado, porque el otro está muerto. Él mora en nuestro espíritu. El 19 Arturito. Ya, a ver, sí, claro. Sigo leyendo porque creo que lo encuentro de una vez. Porque estaba leyendo ¿cuál? El listo. Porque habéis sido comprados por precio, etcétera, 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 así.
los cuales son de Dios, propiedad de Dios. O ignoráis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y ese es otro concepto que también hay que clarificarlo. Nosotros no somos nuestros. Aquí dice que somos de Dios. Si fuimos comprados, ¿de quién somos? Del que nos compró, hermanos. Y se usa el concepto de esa persona que compra al esclavo y lo hace dueño, como a José, por ejemplo, como Potifar cuando compró a José. El dueño, casi que el dueño de la vida, es Dios, por supuesto, ¿no? Pero el amo podía disponer de la vida de los esclavos como quisiera, los podía matar. Bueno, no los podía, los mataban también. Por eso dice, si usted fue comprado por precio, usted no puede hablar en términos de, y eso es algo que nos pasa mucho a nosotros. Mi vida, mi carro, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi, solamente saben pronunciar el verbo mi. Cuando nada es suyo, mi plata. Todo es prestado. Hermano, Marcelo decía mucho, se cansó de decirlo muchas veces acá, nosotros somos administradores, nosotros no somos dueños de nada. Pero sin embargo seguimos diciendo, mi mujer, mi casa, mis hijos, mi computador, mi Biblia, mi plata, mi bolsillo, mi no sé qué. Usted no es dueño de nada. Mi congregación, mi pastor, mi pastora, una cantidad de cosas. ¿Y de qué es dueño usted? Yo hago con mi plata lo que quiera. Por favor, usted es un irresponsable. Y eso se lo digo a los cristianos igual que a la gente del mundo. Eso indica que no ha abdicado esa soberbia y ese orgullo de la cruz del Calvario. Eso significa eso. Dice con mi vida es. ¿Ah? Y mi vida es. Yo hago con mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiera. Pues hermano, no. Porque usted no es vuestro. Efesios 2:21, el apóstol Pablo dice, afirmando el concepto de templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Está hablando de la iglesia como cuerpo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Voy a saltarle alguna cosita. Entonces, ¿somos templo del Espíritu Santo o no somos templo del Espíritu Santo? sí. No, un momentico, esto está mal todavía. Aquí todos han tenido que haber dicho de una vez sí. Voy a hacer la pregunta otra vez. Me los cogí de sorpresa. ¿Somos templo del Espíritu Santo o no? Sí soy. Diga, sí soy. Del Espíritu. Ahora me pregunto, ¿habita el Espíritu Santo en ese templo? Bueno. Ahí. Yo digo que si somos redimidos por la sangre de Jesús, hay que decir que sí. Ahí no hay que dejar meter la duda tampoco. Porque es que miren, eso toca tocarlo acá. Otra vez. Bautismo en el Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Plenitud del Espíritu Santo. Guía del Espíritu Santo. Eso hay que abordarlo acá. Porque cada una tiene su medida. Si fuiste a las aguas del bautismo, creíste en el Señor, ahí está el Espíritu Santo. Ahora, hay plenitud del Espíritu. Miren, yo le voy a decir algo. Exacto. Eso es diferente. Porque todavía hay mentira, hay egoísmo, hay... Lo voy a decir de esta manera. Cualquier iglesia, cualquier pastor, no tendría que estar moliendo tanto a la congregación para que haga esto, para que evangelice, para servicio de obra de caridad, si estuvieran todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vemos, estoy hablando de la plenitud. Si el Espíritu Santo estuviera como el día de Pentecostés aquí,
Hermano, aquí no habría que decirle a nadie, vaya y háblele a otro del Señor. No habría que hacerlo. No habría que hacer programas. No tendría que haber seminarios. Porque los seminarios y todos son los reemplazos del Espíritu Santo. Son buenos, ayudan, conocimiento, forman, hacen algo de discipulado, pero hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que en realidad son el reemplazo del Espíritu Santo. Las luces, la música, el ambiente que ya ustedes saben, Hay más emoción que... es para mover el alma. Son almáticos. Es para mover el alma. Exacto. El Espíritu no se mueve con eso. El Espíritu se mueve con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ojo lo que acabé de decir. ¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué tanta manija? Como decía también Marcelo, ¿por qué tanta manija? Porque no estamos plenos. Allí sí es la plenitud. La plenitud es vivir con el tanque de gasolina a full. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Tenían aceite, las insensatas también, pero no daban la medida. Funcionaba, la vida cristiana funcionaba en lo mínimo. Hacer lo mínimo y lo necesario, eso no es plenitud del Espíritu Santo. Puede estar bautizado, sí, pero no es plenitud del Espíritu. Por eso Jesús dijo, venga a mí y beba. El Espíritu Santo produce en nosotros hambre y sed de Él mismo, no de otra cosa. Es como en lo físico. Bueno, hablemos de Mauricio, ¿no está por ahí? Mauricio come. Nelson come. Los hijos ni se dedican. Hemos sido diseñados para, hermanos, comemos así una bandeja paisa, lo que usted quiera, y al ratico, Miguel, al ratico está metido de cabeza en la nevera. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque fuimos diseñados por Dios para sentir hambre, pero no solamente hambre de cosas materiales, también hambre y sed del Espíritu. Por eso eso de plenitud tiene que ver con un ir continuamente a la fuente, al estilo de la mujer samaritana, no por agua del pozo, sino la que Jesús, el agua viva que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tú sigues bebiendo de ese pozo, vas a tener sed siempre. Pero si bebes del agua que yo te daré, y se refiere al Espíritu, digo, no tendrá sed jamás. Por eso no quiere decir que yo la bebo una vez y ya quedé lleno para toda la vida. No. Quiere decir que hay que coger el hábito de ir cada día a esa fuente, a ese pozo, a seguir llenándonos, Pero hay otro problema aquí con la iglesia. Que la iglesia quiere ser llena del Espíritu, pero por arte de magia. Sin palabra. Sin pagar el precio. Sin pagar el precio de ir a la fuente. La palabra, ¿quién dijo que era? Cristo. Entonces, el cristiano, para poder hacer el ejercicio bien hecho, tengo sed, necesito el Espíritu Santo todos los días. Mire, si usted leyera Hechos de los Apóstoles al menos, usted encuentra que el día de Pentecostés dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y sin embargo, dependiendo de las circunstancias que se le fueron presentando, le voy a dar un caso, Esteban, el mismo Pedro, cuando fueron encarcelados y cuando sanó al cojo de nacimiento. Y hay esta expresión adicional.
mas Pedro lleno del Espíritu. Luego no fueron llenos de Pentecostés. ¿Por qué dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque esa es una condición necesaria para vivir la vida cristiana a plenitud. Llenos, saturados. Porque es que la escritura se desborda con textos, con palabras para indicarnos. Fuente. No dice un charquito de agua de vida. No dice un arroyito de agua de vida. No dice así. Habla de un río. Habla de plenitud, de abundancia, de exuberancia. Habla de cosa grande como lo es Él. Llenura, llenura. Hay suficiente agua para todos. Porque Él dice que no da el Espíritu por medida. No. De lo único que usted se puede llenar y no indigestar es del Espíritu Santo. Si se come una doble porción de una bandeja paisa, es posible que se indigeste chicharrón. Pero del Espíritu Santo usted puede beber y beber y beber y beber y beber y nunca le va a producir ningún dolor de estómago. Y va a estar saciado. No. Fuimos diseñados así, hermano. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que nosotros no entendemos que eso hay que hacerlo siempre. Mire, estemos en la buena o no. Porque a veces cuando tenemos el agua al cuello, ahí sí corremos. Bueno, no está mal. Dios en su misericordia, Él nos ayuda y todo lo que usted quiera. Pero la idea de Dios no es que usted viva así, sino que viva. Paso a paso. Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Además, las mismas circunstancias de la vida, como decía al principio, van a venir tiempos en que si usted no está lleno y pleno, no va a pasar la prueba. No va a pasar la Para prueba. agradar a Dios tiene que tener plena. Exactamente. El otro concepto que ya la hermana emitió está en Efesios 1, 13 y 14. En Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ojo eso, la palabra de verdad, no cualquier palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo. Oiga bien, ¿lo está leyendo? Léamelo, por favor, usted. ¿Fuiste qué? Sellados. ¿Otra vez? Sellados. ¿Con qué? Con el Si usted quiere afirmar el concepto de propiedad, mire, eso es un ejemplo para que nos demos cuenta que a veces nosotros vivimos ignorando verdades fundamentales. Yo me crié en el campo, yo soy un campesino, ¿no? Todavía tengo tierra en las uñas de la que me traje de mi tierra cuando me vi. Yo me crié en el campo en medio de las vacas y los ganados. Y cada dueño de vaquita, o de burrito, o de caballito, o de ovejita, le pone una marca, un hierro. Y es un hierro, bueno, ahora ya no usan tanto el hierro candente. Un hierro que se mete al fogón, se pone al rojo vivo, se coge la res o el caballo, se tira al piso y se le pone la marca indicando que esa marca que está registrada en alguna parte del gobierno me dice que esa vaca es mía. La misma idea. Es la misma idea. Sellados por el Espíritu Santo, indicando propiedad exclusiva de Dios. Bueno. Propiedad exclusiva de Dios. Por eso es que dicen que somos comprados. Es que nosotros somos
Le pertenecemos a Dios de dos maneras. Una, por creación. Todo lo que él hizo le pertenece. Él dijo, mía es la tierra y su plenitud y lo que en él habita. Esa es una. Y la otra es por redención. Somos propiedad de Dios por creación y por redención. Dígame si eso a usted no lo afirma, no lo convence, no le hace vivir la vida realmente como un hijo de Dios. No, a mí Dios me compró. Si viene alguien a quitarte la vida, tú verás, no es mía. Y si Dios te lo permitió, gloria a Dios, y si no te reprendo en el nombre de Jesús, hay que hacer eso, ¿sí o no? Entonces, aquí habla de un sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, y nada más ni nada menos que con el Espíritu. Que es, no dice que será, sino que es presente, un presente continuo, que es las arras de vuestra herencia. ¿Herencia? ¿A ustedes suena bonita palabra? Hay algunos que están esperando que los hijos se mueran para que le dejen la herencia. Otros incluso los matan, porque es muy importante la herencia. Y aquí el Señor nos prometió una herencia. Y para que nosotros estuviésemos afirmados y confiados en eso, nos dio unas arras, un anticipo. Y nos dio cualquier cosa para reafirmar sus promesas. ¿Qué nos dio? Hermano, ¿usted quiere menos que eso? O sea, Dios nos dio, como cuando nos dio al Hijo, nos dio lo mejor para garantizarnos que lo que Él nos prometió en su palabra, Él lo va a cumplir. Porque si Dios es fiel, es fiel. Si algo tiene algo, Dios es fidelidad. Entonces, a veces nosotros vivimos la vida inconscientes de esas cosas. Yo te prometo la vida eterna. Te prometo que te voy a resucitar. Te prometo una mansión celestial, si se quiere, para los materialistas. Sí, pero allá en la eternidad nos cuesta trabajo porque nosotros somos, algunos cristianos necesitan ver para creer. No viven de fe. Pero bueno, el Señor en medio de todo dijo, bueno, te voy a dar una garantía de que te voy a dar todo lo que te prometí. Como cuando le prometió la tierra de Canaán a Israel. Y el Señor es fiel. Te pone un sello que tú no lo puedes ver, al menos por los frutos. Tú no puedes ver ese sello. Pero Dios sí sabe reconocer a los que Él manda. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Lo que pasa es que el lenguaje de la Reina Valera a mí me cuesta trabajo entenderlo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto necesita un poco de interpretación. Dije, bueno, voy a buscar una versión más popular para mi entender. Encontré la del pueblo de Dios para todos, PDT. Palabra de Dios. Palabra de Dios para todos, sí. No pueblo de Dios, que hay una que creo que es una. Miren, esa misma expresión de que fuimos sellados, arras, herencia, redención, es esta. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu Santo es un adelanto, arras, que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió
quien usó la garantía del Espíritu Santo para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Amén. Entonces, fíjense, la traducción nos da a entender que esa promesa que Dios nos dio de la eternidad, de la vida eterna y todo esto, está sellada con una garantía. Se llama el sello del Espíritu Santo. Cuando usted compra una casa o un carro, ¿qué es lo primero que pide? Para estar seguro del negocio. Las arras, que es un porcentaje, yo no me acuerdo ahora cuánto es, si Pedro cambió eso o no. Las arras es un porcentaje del valor de la casa, un 10%, un 5%. Yo se lo doy a la persona y esa persona por lo menos dice, bueno, si ya me dio plata, quiere decir que el negocio es verdadero. Es la misma forma como Dios nos ha prometido a nosotros. Sello del Espíritu Santo. Mire, en los tiempos de la trompeta, ¿qué trompeta es esta? En los tiempos de la quinta trompeta, Apocalipsis 9:4 dice, le mandó a unos demonios, si usted lee bien el contexto, que es a unos demonios que salieron de la tierra, que dice que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen el sello de Dios sobre su frente. Ah, perdón. Está oyendo bien. O sea, estos demonios no tenían potestad para tocar a ninguno de los que estuviesen como propiedad exclusiva de Dios, a los sellados. Es que no tenga el sello del Espíritu Santo, ¿cómo va a entrar en el Nuevo Jerusalén? No puede entrar si no tiene el Espíritu Santo. Entonces, si eres, muéstrale que realmente tiene la marca del Espíritu Santo. Si no, vaya y nuevamente trate de En el Antiguo Testamento, no me acuerdo si es Ezequiel o Zacarías, donde habla de que iban a entrar al templo donde había una idolatría bárbara y los que estaban en el problema eran precisamente los sacerdotes y todos ellos, y les dijo, Dios, vamos a ponerle primero una marca a los míos y eso no me lo toca, pero a los otros sí me los vas a tocar. El que no tiene el sello de Dios entra como enemigo, o bueno, no entra al cielo, o forma parte de los que son enemigos de Dios. Y esos enemigos de Dios también están sellados. La marca de la bestia o del anticristo. Dice que serán. Es que Satanás emula todo lo que Dios hace. Entonces, el que no es de Dios también va a estar sellado. Sellado en la frente o en la mano. En la frente o en la mano. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Que el sello de Dios sobre la frente es un indicativo de que, repito, somos propiedad de Dios. Amén. Y casi, hasta manera de guerra espiritual, al que está sellado por Dios es como si el enemigo no lo tocara. Cosa que hay que mirarlo muy bien. Job fue tocado. Lo que me refiero es, pueda que sea tocado, pero va a salir ileso. Pero es tocado porque Dios permite. ¿No? No. Sí, hay que resaltar la soberanía de Dios. Aquí, Esteban lo estaban apedreando. Pero si Dios no hubiera querido, no lo apedrearon. Pedro estaba listo para caer como cayó Jacobo. Pero el ángel del Señor lo sacó de la cárcel. Todo depende de los propósitos de Dios. Miren, no importa qué pase, si eres propiedad de Dios, estás sellado por Dios. No es que Dios echó a dormir y se descuidó y entonces te vinieron todos los problemas que te vinieron de salud, de economía, de opresión. No, vale. Aquí es donde más obra la soberanía. La entendemos más bien. Dios es soberano y Él es el que permite, Él es el que le da permiso a ese animal para que haga lo que sabe hacer: robar, matar y destruir. Esa es la gran comisión del diablo. Entonces, en este tiempo de la trompeta, los sellados
no iban a ser tocados. Entonces, resaltamos el sello del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también lo recalca, él habla de sello, de propiedad, de apartado, de redimido. Efesios 4:30 dice, y a mí me gusta bastante, dice, y no contristéis, o sea, no pongan triste, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, oiga, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando usted ve el texto de los 144,000, también habla de los sellados de Israel, porque habla de las 12 tribus de Israel. 12,000 de una, 12,000, todos van a ser sellados. Los testigos de Jehová dicen que ellos son los sellados. Es una gran mentira. Yo a uno le dije, si ya ellos fueron sellados, ¿usted para qué creen eso si usted no lo dice? ¿Afuera? El que no esté sellado está afuera. O va para el infierno. Esto me tocó meditarlo ya para ir terminando. Sí, ya voy terminando. Prefiero dejar para el otro domingo porque esto hay que comerlo bien. Miren, cada cristiano, vivo o muerto, tiene el sello de Dios. El que se murió en Cristo, se murió sellado. Y el que está en Cristo, está sellado. Y esto de las armas, porque ahí habla de la redención adquirida y todo esto. Allá va el cristiano a la tumba. El cuerpo, diríamos. Cuando suene la trompeta, la última trompeta, la trompeta final, cuando esa trompeta que anuncia la segunda venida, ¿qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitarán primero. El sellado es el único que va a poder oír esa trompeta, porque ahí habla de la primera resurrección. Miren, el que se fue sellado a la tumba, cuando suene la trompeta, lo enterraron con una alarma que se va a activar cuando suene la trompeta. Entiéndalo de esa manera. Y apenas es decir, esa alarma está programada, que es el sello del Espíritu, es afín con el sonido de la trompeta. Cuando usted le haga así, el Señor, las puertas del carro se abren, ¿cierto? Hay una afinidad entre la frecuencia que tengo programada en el chip del switch y la que tiene el carro allá adentro. Cuando el Señor haga así, se abren no las puertas, se abren las tumbas, se levanta a recibir a aquel del cual se murió esperando, al Señor Jesús. Esa es la segunda venida. Entonces, miren lo importante del sello, de ser propiedad de Dios, de ser sellado por el Espíritu Santo. Si no lo tenemos ese sello, olvídese de resurrección, de la primera. Irá a la segunda. Eso es lo que habla Pablo en 1 Tesalonicenses. Hermano, yo digo, uy, Señor, cuando yo estaba meditando esto y tratando de encontrar y de entender, yo decía, Señor, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermano, porque es lo que Dios nos prometió, hermano. Ahora, si usted está con Cristo, y en Cristo, y es nueva criatura, etcétera, etcétera, cuerpo nuevo, cuerpo glorioso, ¿a usted le importa si es en el cielo o en la tierra nueva donde vamos a vivir? Da igual. Sencillamente el placer es estar con Cristo. Eso se llama paraíso, eso se llama gloria, eso se llama cielo. Muchos están preocupados por eso.
Hay división en la iglesia por esos temas. El milenio, la segunda venida, que no vamos a pasar por la gran tribulación, que eso va a estar tan feo, tan feo. ¿Qué tan feo? ¿Qué importa? Si estamos en Cristo. Los cobardes ¿Qué es? no eran el rey. Oh, hermano. Los cobardes. Es tremendo esto. Entonces, tenga cuidado, hermano, cómo cree, qué cree. Y hermano, si usted, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar, si algo revela el Espíritu Santo, no dice que Él te convence de pecado. Lo que pasa es que el enemigo nos ha engañado a tal punto que nos ha dicho que nosotros podemos vivir la vida así nomás. Eso es el engaño del diablo. Y usted tiene que reconocer como pecado no estar pleno, no lleno, pleno del Espíritu Santo. Mientras usted no reconozca que eso es pecado, porque eso significa, entre otras cosas, que le estoy dando mucho lugar a la carne. Estoy compartiendo luz con tinieblas. Puedo vivir más o menos así. ¿Sí me entienden? Porque la iglesia también a veces ha entendido que eso de vivir lleno y pleno del Espíritu Santo es solamente exclusivo de pronto para los del ministerio. Pero usted que está sentado en la última silla, casi ya con ganas de irse de la iglesia rápido porque está aburrido ya lo cansé. Los que viven cansados en la iglesia, revisen plenitud del Espíritu Santo. Revisen plenitud del Espíritu Santo. Porque lo que le hace falta es eso. Y repito la idea, si esta iglesia toda estuviera pleno del Espíritu Santo, casi que nadie tendría que pararse acá. Inmediatamente llegábamos aquí, el Espíritu Santo empieza a ministrar todo. Amén. Todo. Alabanza. Como hoy, por ejemplo, hoy, como lo hicimos hoy, y muchas veces, el Espíritu Santo empieza a ministrar, Él empieza a guiar, Él empieza a animar, Él empieza a crear el ambiente que a Él le gusta, el ambiente del Espíritu. Así es. Y todo se ve facilito, porque Él es poder. Póngase en pie, por favor. Quiero nuevamente, antes de eso, me gustaría leer aquí la versión de la que tú dijiste, ¿no? ¿De quién? De